Vamos a continuar con el tema de explicar un poco el Evangelio de San Juan. Digo un poco porque es bastante amplio el tema del Evangelio de San Juan. Sin embargo, como la liturgia nos está poniendo el Evangelio de San Juan, en especial sobre todo el capítulo 6 y el capítulo 7, que es el discurso del pan de vida, vamos a entrar en este mundo del Evangelio de San Juan. Digo mundo porque es otra comunidad, es otro autor y es otro estilo. O sea, lo primero que vemos nosotros en la Biblia es justamente su dimensión humana. Y entonces, en la dimensión humana, nadie puede negar que la Sagrada Escritura o la Biblia es literatura. Como literatura sabemos que cada autor, cada texto de la Sagrada Escritura tiene un diferente estilo, ¿no? Hay poesía, hay narración, hay géneros que son, por ejemplo, el Apocalipsis, que es un poco más complejo por el tema de los símbolos. Y sesiones anteriores estaba diciendo que el símbolo es muy importante, ¿no? En todo este ambiente judío, la simbología es fundamental. Bueno, en la vida hay símbolos, utilizamos los símbolos, pero no para quedarnos en el símbolo como tal, sino que el símbolo te remite a otra cosa. Entonces, igual sucede con el tema del Evangelio de San Juan, mucho más por ser un evangelio que tiene un fuerte contenido judío en sus símbolos. Por ejemplo, cuando Jesús habla del pan de vida, el pan de vida es muy interesante porque eso es una figura que tiene como base el Éxodo. El discurso propiamente de Jesús con los judíos es un discurso entre una confrontación. Sus padres fueron alimentados por Dios con el pan del maná en el Antiguo Testamento. Ahora, el Padre, y fíjense cómo se refiere a la figura de Dios como Padre, que ese es otro distintivo del Evangelio de San Juan. No se llama Dios, sino Padre, porque el Padre es el que engendra, el que crea vida, el que da vida. Y entonces el Padre da un pan muy distinto para la vida del mundo. Entonces ese pan tiene como trasfondo el maná, pero es superior, ¿por qué? Porque es un pan vivo que otorga una vida y es una vida eterna. El pueblo en el Antiguo Testamento, como lo dirán los judíos, ha muerto. Todo el grupo que salió de Egipto comió el maná y murió, pero que es un fracaso ya que no entraron a la tierra prometida. Ahora el Padre da un alimento, y eso es importante, un alimento nuevo, pero que es una persona. Y eso es fundamental en el Evangelio de San Juan. Y también en los evangelios que llamamos sinópticos, que el cristiano se relaciona con una persona, se relaciona con la vida de alguien que existe. No se está relacionando ni con mandamientos, no se está relacionando con ideas, sino con la figura de una persona. Entonces, aceptar a esa persona es comer su cuerpo y beber su sangre. Y aceptar a esa persona significa tener una vida eterna, es decir, una vida que ni siquiera la muerte puede quitar. El Evangelio de San Juan tiene un prólogo, y eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando uno escribe una obra, siempre la introducción se pone al final de la obra. Y la introducción recoge o trata de presentar el contenido de la obra. Por ejemplo, los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, ¿ya? Eso que decimos que es mitología, esos 11 primeros capítulos del libro del Génesis es la presentación de todo el libro del Génesis. Es más, según los especialistas o los exégetas, cuando hablan de los 11 primeros capítulos del Génesis, hablan de que sería la introducción a todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esos primeros 11 capítulos del Génesis se van a tocar el tema de la muerte, el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de la alianza, el tema del origen del hombre, el sentido de la creación. Todo eso se va a desarrollar a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, en el Evangelio de San Juan, el prólogo, los primeros 18 versículos de San Juan, son prácticamente un resumen de todo el Evangelio. Por ejemplo, el prólogo comienza: en el principio existía la palabra.
Bueno, que en el idioma griego en el que se han escrito los evangelios sería el logos. Bueno, logos no solamente significa palabra, significa proyecto, plan. Y la palabra era Dios. Entonces, este tema de que la palabra estaba con Dios y era Dios, es lo que vamos a escuchar el domingo que nos toca hablar del pan de vida, cuando Jesús diga la famosa frase: nadie puede dar testimonio del Padre sino aquel que ha estado con el Padre. Entonces, esto que hay en el prólogo sobre el tema de la luz, por ejemplo, la luz y las tinieblas, el tema de la existencia, la preexistencia de la palabra, el tema, por ejemplo, de San Juan y su no aceptación, el tema de que vino entre los suyos y los suyos no lo aceptaron, todo eso se va a desarrollar a lo largo del Evangelio, en los discursos, en las narraciones, en las discusiones que Jesús entabla con los personajes a los cuales se le llama judíos. El Evangelio de San Juan tiene 7 milagros. Entonces son 7 milagros, pero no se les llama milagros en San Juan, se le llama signos. ¿Ve? Lo importante, porque el signo no es algo que hay que tomarlo al pie de la letra, sino te remite a algo. Entonces son 7 signos, comienza con las bodas de Caná y termina con el mayor y más grande signo, que es la resurrección de Lázaro. Cada signo trata de decir algo de Jesús. Trata de decir algo de Jesús. Las bodas de Caná tratan de decir que Jesús es el vino nuevo, es decir, es la alegría del Padre, ¿no? Y Lázaro trata de decir que Jesús es la resurrección y la vida. Cada signo te va diciendo algo de Jesús. El Evangelio de San Juan también está dividido desde un punto de vista de la creación. Por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2 hay una clara división de 7 días. Entonces es interesante porque es los 7 días de la creación. Comienza con el prólogo y termina con las bodas de Caná, cuando dice al tercer día, y completa los 7 días. San Juan ha querido presentar una nueva creación. Entonces son 7 signos, y recuerden que ustedes leen el prólogo y van a encontrar todos los temas que se van a desarrollar a lo largo del Evangelio de San Juan. Entonces es un poco una presentación que podemos hacer al Evangelio de San Juan, y vamos a seguir compartiendo algunos temas también sobre este Evangelio interesante, con un fuerte sabor judío, muy teológico, pero no por el hecho de ser teológico no significa que no pise tierra. Es teológico, espiritual, porque está cargado por el Espíritu.